Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo que es sumamente importante para lo que es la química, ya que están todos los fundamentos teóricos metidos de lo que es la química en general. El capítulo 7 del Chang, hablamos de la teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos. En En la actualidad yo creo que la teoría de la mecánica cuántica ya no es tanto tabú, puede ser como lo fue quizás hace 50, 100 años atrás. Yo creo que más o menos todo nos suena a la cuántica, más o menos todo nos suena a quién es Heisenberg a través de las distintas series que hay por ahí, quién es Schrödinger a través de ciertos memes que hay por ahí. Todo el mundo yo creo que reconoce inmediatamente a Albert Einstein, que fue un pionero de lo que es la teoría cuántica. Y quizás no es tan conocido, pero sí es literalmente, yo creo que el más importante es Planck, y hay otros nombres que tampoco son tan conocidos como Dirac, etcétera. Pero más o menos nos sabemos quiénes son los que participan en toda esta película, en todo este cuento que es la teoría cuántica. Digo cuento en el sentido de que como relato, ya no es como que sea mentira la teoría cuántica. En este relato, ¿ya? Este capítulo 7, cuando lo estaba, entre comillas, formulando y pensando cómo es que yo lo podría abarcar, pensando que esto es como un estudiando el química del Chang, más que explicándole las cosas, yo les voy enseñando más o menos qué cosas yo considero que son sumamente importantes dentro de la química. Hay mucha materia en los libros de química que es para complementar lo que es el plato fuerte de la química. El capítulo 7 en el Chang específicamente, yo diría que es un capítulo un poco raro. ¿Por qué? Porque en los capítulos hay como, a ver, 5 capítulos o subcapítulos del 7,1 al 7,5, que es un poco de teoría. Y esta teoría nosotros la podemos encontrar en varios libros, pero que está más profundizada y como que tiene explicación matemática y científica del por qué pasan ciertos fenómenos o cómo ciertos fenómenos se llegaron a ciertas conclusiones. Esto se enseña así. Esto es como, este capítulo es mucho de, ustedes tienen que creer un poco los fenómenos que están pasando, los nuevos conceptos que van a venir, porque detrás de este capítulo de la teoría cuántica, literalmente uno va a un libro de inorgánica, por ejemplo, o de mecánica cuántica directamente, y este capítulo hay, no sé, 800 páginas solo para explicar el subcapítulo 7,1, que son los problemas, el capítulo 7,1, que es de la física clásica a la teórica, o a la teoría cuántica, perdón. Para hablar de este cambio, de este proceso, yo he visto libros académicos que abarcan esto en 2 capítulos completos, donde te hablan de los fundamentos matemáticos, todo, literalmente todo. Pero aquí se ve en una plana. Entonces yo lo que voy a hacer, o cómo voy a tratar este capítulo 7 yo lo voy a tratar de la siguiente manera. Vamos a ver de manera muy rápida algunos fundamentos medio raros, algunas historias medias raras que hay por ahí acerca de la teoría cuántica, para después empezar a profundizar en lo que son eh, las partes más importantes de la teoría cuántica que sí se usan en química, o que por lo menos la van a usar siempre. Como que siempre que se hable de química tienen que saber qué es un orbital S, qué hace referencia a la energía de un electrón, eh, qué son los números cuánticos, qué es la configuración electrónica o qué es el principio de construcción. ¿Ya? Que son cosas que sí o sí se van a ver en química, tanto en química inorgánica, bueno, en cualquier química, la verdad, en cualquier área de la química que se puedan encontrar, esto vale. ¿Ya? Entonces, para hacer un poco más corto esto, me voy a ir a los fundamentos de lo que es la química pura, y en base a eso vamos a ir trabajando, pero más encima estos capítulos se van a trabajar en el tiempo. O sea, no es como que ustedes van a ver qué es un número cuántico y lo van a entender al tiro, porque el Chang le falta materia para abarcar eso. ¿Ya? En mi caso personal me pasó mucho que yo estudiando, bueno, esta materia yo la vi en General 2, Química General 2, pero mi carrera como químico tiene un ramo específico para cuántica.
Y después cuando uno sigue viendo de diferentes ramos, inorgánica por ejemplo, va de nuevo a trabajar temas que son de la teoría cuántica que no se ven ni en los ramos de química general ni en los ramos de cuántica, que solo se ven en un ramo de inorgánica, por ejemplo. O el tema de los orbitales moleculares se entiende muy bien después cuando uno ve síntesis de química orgánica. Entonces, a lo que voy, vamos a ver algo muy por encima, pero yo necesito que nos enfocamos en algo sumamente puntual, algo muy específico que yo les voy a decir desde dónde hasta dónde es. ¿Ya? Este es como una breve introducción. El primer capítulo entonces que vamos a conversar brevemente es acerca de la física clásica a la física teórica. Aquí un nombre clave, pero muy clave, que yo les recomiendo busquen. ¿Qué hizo el científico Max Planck? Y ahí ustedes si quieren tienen libros de bibliografía muy bonitos o tienen libros muy breves que te explican Planck hizo esto, dos puntos. Donde principalmente tenemos un problema de la física clásica, porque antiguamente no se sabía que existía la física cuántica, donde la física clásica intentaba explicar diferentes procesos determinados al calor, a la energía, principalmente. Y se descubrió, gracias a Planck, que átomo y molécula emiten energía en cantidades discretas a lo que él denominó un cuanto. ¿Ya? Hay un problema ahí de la física, que tarea para la casa, búsquenlo, pero en resumen, Max Planck denominó que átomos y moléculas emiten una energía discreta. Después vamos a ver qué quiere decir esto. Primero, para entender un poco el tema de la energía, hay que entender un poco el tema de las ondas. Para esto, yo les recomiendo que vayan a un libro de física o que vayan a un canal de divulgación de física directamente y vean cuáles son las propiedades de una onda. Porque acá en el libro, yo les digo, le aparece una plana sobre qué es una onda, bla, 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 y yo creo que queda inconcluso, muy inconcluso. Por eso les recomiendo. En este momento, ustedes anoten así, ver un capítulo de descripciones de una onda, para entender esto. En definitiva, una onda es una alteración vibracional mediante la cual se transforma energía. Por eso nos interesan las ondas, porque ya hablamos de energía. Las ondas tienen propiedades bien interesantes, donde a nosotros como químicos nos va a interesar principalmente la longitud de onda. Que la longitud de onda es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos crestas o dos valles, la longitud de ondas es esa distancia entre esas dos crestas o esos dos valles. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. Son como definiciones muy de libro, pero bueno. Y la amplitud es la distancia vertical de la línea media en una onda de cresta o su valle. Y aquí tenemos lo que aparece en el chunk, literalmente, longitud de onda, amplitud y la cresta y todo lo demás. ¿Para qué necesitamos entender la longitud de onda? Para entender la radiación electromagnética. La radiación electromagnética está relacionada con dos componentes principales. La radiación electromagnética es un concepto físico que nos va a perseguir durante toda la carrera de química, ¿ya? Entonces es importante un poco no pasarlo por alto. Puede que al principio se lo pueden saltar, pero sí o sí se lo van a encontrar después cuando hay que ver cómo funcionan algunas máquinas, ¿ya? Como el RMN, que es una máquina que se usa mucho en química. Entonces, o el IR, por ejemplo. Entonces tienen que ver esto con radiación electromagnética. La radiación electromagnética está asociada a ondas electromagnéticas, las cuales están formadas por dos componentes principales. Bueno, este trabajo acerca de la onda electromagnética lo hizo un científico llamado James Maxwell, que hizo un trabajo fundamental en lo que es el tema de electromagnetismo, así que yo también les recomiendo otro científico ahí para que vayan a estudiar. Ya. Y los componentes de una onda electromagnética dijimos que eran dos, y uno de estos componentes es el componente eléctrico y el otro es el componente magnético. ¿Ya? Por eso se llama electromagnético, porque tiene eléctrica y magnética
al mismo tiempo. Y estas tienen ciertas propiedades, nuevamente, para averiguar de esto, búsquense un video de física. Un físico puede explicar esto mejor que yo, que soy químico. A mí me interesa que tenga dos componentes magnético-eléctricos, nada más. La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Y esto tiene un espectro gigante. ¿Ya? Es el espectro electromagnético. Y aquí están los tipos de radiación electromagnética que dependen de la longitud de onda, que ya vimos que era la longitud de onda, ¿no? Los puntos entre dos valles o entre dos crestas. Fíjense que tenemos la frecuencia también. Y tenemos el nombre de cada tipo de radiación. Está la radiación de microondas, el IR o el infrarrojo, ondas de radio, ultravioleta, rayo X, rayos gamma. Y aquí tenemos UV, o sea, radiación visible. La radiación visible no es más que la longitud de onda en la que nuestro ojo puede percibir, interpretar como ciertos colores en nuestro cerebro, pum, y nuestro cerebro va a ir trabajando con los colores, con las imágenes, etcétera, etcétera. Esto no está a escala porque de hecho es como tipo así, ponte tú en los tipos de radiación y abren un pequeño espacio muy diminuto y en ese espacio gigante salen los colores. ¿Sí? Esto está como un poco desfasado, pero bueno, aquí está la longitud en que nosotros podemos ver 400 nanómetros y 700 nanómetros, que es una distancia bastante corta. Punto importante, la teoría cuántica de Planck. Había un fenómeno físico que se llamaba la catástrofe del ultravioleta, que es de los experimentos que le digo donde la física clásica no podía explicar tal fenómeno y gracias a Planck y la denominación de que la energía que podían emitir los átomos estaba cuantizada o era emitida por paquetes, pudo explicar este fenómeno físico. Pero ¿qué es lo que decía la física clásica? La física clásica dice, átomos y moléculas emiten una cantidad arbitraria de energía radiante. O sea, yo tenía una molécula, yo le irradiaba energía y esta me iba a emitir hasta el infinito, por así decirlo. Y esto era un problema, porque ¿cómo va a emitir hasta el infinito? Eso, si no me equivoco, era como un problema de... No sé si aquí me estaré equivocando, pero creo que se llama algo así como el problema de la vaca infrarroja, algo así. Porque daba como a entender de que si esto era real, si desde la física, la denominación acerca de la radiación que emiten átomos y moléculas es verdad, las vacas, por ejemplo, o los animales en general, estarían a una temperatura horriblemente alta, por la cantidad de energía que podrían llegar a emitir. Cosa que no se da, porque las vacas, no sé, están a 25 grados Celsius, no están a 10 millones de grados Celsius. Por lo tanto, esto era un problema. Entonces la pregunta era por qué los átomos que emiten una cantidad de energía, o las moléculas que emiten una cantidad de energía, o que absorben una cantidad de energía, que es proporcional, está determinada. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces Planck determina que estas cantidades son cantidades discretas y no son cantidades de energía arbitrarias ni continuas, y estas cantidades discretas él le coloca los cuantos. Estos cuantos se describen como la cantidad de energía, tiene que ser igual a una h o una constante de Planck por V. Que no sé si escribí aquí que era V, pero estoy seguro que lo había puesto. Pero la V es la frecuencia de la radiación. En base a eso, nosotros sabemos que la frecuencia de la radiación es C partido por lambda, donde C es la constante de la velocidad de la luz y lambda es la longitud de onda. Por lo tanto, nosotros podemos asociar una longitud de onda a una energía, ¿ya? Porque la C, que es la velocidad de la luz, nosotros lo sabemos, es un valor tabulado. Y la constante de Planck también es un valor tabulado. Por lo tanto, si nosotros tenemos la longitud de onda, tenemos la energía y viceversa. Si tenemos la energía, tenemos la longitud de onda. A esto Planck lo llamó la mínima cantidad de energía que se podría emitir o absorber, ya que es proporcional,
en forma de radiación electromagnética. Esto revolucionó, entre comillas, lo que es la física, porque no se sabía el por qué esta ecuación funcionaba, como que no tenía una explicación como ya, pero ¿por qué sacaste una constante? ¿Y por qué está asociada a la longitud de onda? ¿Y por qué está asociada a la velocidad de la luz? Los científicos en ese momento, cuando recién nació esa ecuación, no sabían por qué funcionaba, pero sí explicaba estos problemas de la física clásica que tenía. Y era sumamente interesante porque Planck dijo, mira, la energía tiene que estar asociada justamente a la longitud de onda y a la velocidad de la luz y a una constante que se determina de una manera súper interesante, de hecho que se puede calcular a través de diferentes fenómenos. Pero funcionaba la cuántica. Entonces era el primer paso revolucionario el que hizo Planck. Propuso que la energía estaba cuantizada a través de una ecuación, pero que todavía no tenía explicación formal de por qué funcionaba, pero simplemente funcionaba. El efecto fotoeléctrico. Si nosotros conocemos a el famoso Albert Einstein, que es un físico de origen alemán, que es uno de los físicos más importantes que nosotros, la humanidad ha tenido, yo diría que después de Isaac Newton, bueno, yo creo que mucha gente pensará que después de Isaac Newton, él trabajó en el efecto fotoeléctrico, que el efecto fotoeléctrico fue principalmente el proyecto que le hizo ganar el premio Nobel. Mucha gente piensa que fue la teoría de la relatividad, etcétera, que son como los más famosos, pero el efecto fotoeléctrico, que es un trabajo sumamente, entre comillas, fácil o básico comparado con lo que es la relatividad general o especial, pero el efecto fotoeléctrico fue lo que le dio su gran premio. ¿Por qué? Porque nuevamente pudo explicar un fenómeno que la física clásica no podía explicar y él, a través de los tratamientos de Planck, a través de que Planck dijo que la energía estaba cuantizada, Einstein tomó este concepto, lo llevó a un problema que tenía relación con los metales, principalmente, y la luz. ¿Cuál era este fenómeno? El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que han sido expuestos a la luz a una determinada frecuencia mínima y que se conoce como frecuencia umbral. ¿Ya? Entonces yo tengo un metal. Este ejercicio es súper, es básico, es muy entretenido, pero es básico. Yo tengo un metal. De hecho, así funcionan los paneles solares, entre comillas. Yo tengo un metal. Y esto viene a una frecuencia de luz. Acá hay una fuente de luz. Y viene una frecuencia de luz. Y esto acá hay electrones. Nosotros sabemos que los metales son buenos conductores porque generalmente sus electrones están un poquito disponibles, por así decir, como para que se muevan. Entonces, lo que pasa es que va a llegar esta frecuencia de luz y va a liberar un electrón. Y ese electrón puede producir corriente eléctrica. Entonces nosotros podemos medir esa corriente eléctrica. Por eso les digo que más o menos así funcionan los paneles solares, porque yo espero que llegue la luz aquí y va a mover un electrón y ese electrón va a producir electricidad. Entonces lo que se hace es que esa energía sea la mínima posible, o sea que le llegue la mínima cantidad de luz para que empiece a mover al tiro un electrón. Ese es como uno de los proyectos más interesantes para hacer celdas fotovoltaicas. Lo gracioso es que uno no asociaría inmediatamente, bueno, no se asociaba la física con, no asociaban un poco que este tratamiento no tenía que ver con la intensidad de la luz, qué tan intensa la luz, sino que tenía que ver con la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es V, que nosotros dijimos que V era C partido en lambda. O sea que tenía que ver con la longitud de onda con la que llegaba el metal si es que se iba a liberar. ¿Y cómo sabíamos qué energía estaba liberada? Porque Planck había postulado que la energía estaba cuantizada en una constante por la frecuencia. Ahora, nosotros sabemos que la luz se había explicado de muchas maneras acerca de la teoría ondulatoria, que nuevamente vayan a un video de YouTube de física, un libro de física pura y vayan y vean qué es la teoría ondulatoria. Pero bueno, la teoría ondulatoria no podía explicar el efecto fotoeléctrico. Pero Einstein, la genialidad que tuvo, dijo, bueno, vamos a usar este concepto de que la energía está cuantizada y tomando esto como punto de partida, dedujo que estas partículas de luz, entre comillas, tenían que tener esta relación. E igual a h por la frecuencia.
Esto en la actualidad se conoce como los famosos fotones. ¿Sí? Entonces había una relación entre lo que había dicho Planck y después lo que descubrió Albert Einstein al formular lo que nosotros hoy día conocemos como un fotón, que no es nada más ni nada menos que la frecuencia, es la energía que va a tener, entre comillas, la luz, o la frecuencia en la que va a estar la luz, o eh, la onda electromagnética específicamente. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué la radiación electromagnética tiene la misma fórmula que los fotones? Y tiene que ver un poco porque la radiación electromagnética se emite o se absorbe en forma de fotones, como que están relacionados. Entonces por eso justo calzó que la ecuación que propuso Planck es la que describió después Albert Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Del capítulo 7,3 es la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno. Bohr también, científico muy importante, lo que es el desarrollo de la mecánica cuántica y las estructuras del átomo. Bohr lo primero que hizo fue trabajar con espectros de emisión. Ese era su trabajo principal. En base a los espectros de emisión, tenemos que preguntarnos qué es un espectro de emisión nuevamente. Un espectro de emisión es un espectro continuo de líneas de radiación emitidas por sustancia. Entonces yo tengo una sustancia, por ejemplo, bueno, aquí el Chang nos da el ejemplo de si yo tengo una barra de hierro y lo pongo al calor, o sea, le estoy dando energía, esta barra me va a dar un color rojo, ¿cierto? Como un rojo vivo. Ese rojo vivo es como un indicador de lo que yo tengo es metal, ¿cierto? Un metal específico. De manera similar pasa con los elementos de la tabla periódica. Yo tengo un elemento químico, le meto energía y esa energía después va a emitir, de tal manera como me emite un rojo vivo el metal, me va a emitir una longitud de onda que nosotros no podemos ver, pero sí podemos medir con otros instrumentos, un espectro de emisión, o sea, lo que me va a entregar esa molécula. De tal manera que los espectros de emisiones para cada elemento químico son únicos, son propios, es como su huella dactilar. De estas técnicas, por ejemplo, es como se calcula o se sabe de qué están hechos, o se supo en su momento, ya ahora se usan técnicas más avanzadas, pero se sabe de qué están hechas las estrellas, de cómo se descubrió el helio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente importante el espectro de emisión. Entonces cada elemento tiene un espectro de emisión único. Por ejemplo, aquí les muestro el espectro continuo, que ustedes pueden ver que es la banda de colores de todo, del morado al rojo, por eso se llama continuo. El espectro de absorción, o sea, todas las... nos está entregando todas las que... el espectro que la molécula o elemento químico principalmente, absorbe, y después los que emite. Fíjense que, por ejemplo, para el espectro del hidrógeno tenemos este espectro de emisión en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, y es ese para el hidrógeno. O sea, si ustedes ven otro espectro de emisión, no es del hidrógeno y punto. Y así con cada elemento químico, el espectro del mercurio, del sodio y bla, 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 bla. Aquí hay que tener en cuenta que el tratamiento de la teoría del átomo de hidrógeno de Bohr está equivocado. ¿Ya? Es un modelo atómico malo, pero que sí dio impulso a las siguientes explicaciones de los modelos atómicos. El modelo de Bohr lo que nos da indicios son acerca de los niveles de energía, que es sumamente importante ese trabajo, pero toda la descripción que él da del átomo de hidrógeno está equivocada. Por eso se habla del modelo de Bohr del átomo de hidrógeno y no de más átomos, porque él pudo solo describir el átomo de hidrógeno y para los demás átomos químicos, elementos químicos, perdón, eso no funcionaba. Por lo tanto, ojo con eso. Bohr entonces trabajó con el átomo de hidrógeno y bueno, Bohr lo que decía era que el átomo tenía un núcleo, ya habíamos visto esto, que tenía un núcleo con protones y neutrones y que alrededor va a tener en niveles de energía totalmente de números enteros, desde el 1 hasta el infinito, van a estar orbitando los electrones como en un planeta solar, por así decirlo.
Entonces lo que intentó explicar Born es que, ¿por qué este electrón que está acá, si es negativo y el núcleo es positivo, por qué este no se mete en el núcleo? Sí, gracias a la física clásica nosotros sabemos que negativo y positivo se atraen, etcétera, etcétera. Entonces Born intentó explicar que esto no pasaba porque donde estaban orbitando esos electrones tenían una energía cuantizada. Entonces ya el átomo, esto es importante porque antes de esta la teoría atómica decía que tipo, aquí estaba el protón y los electrones estaban, por ejemplo, acá, en todas partes. No tenían una especificidad de dónde estaban esos electrones. Podían estar muy cerca del electrón, muy lejos. Pero ahora Born como que fue ordenando el átomo. Y dijo, mira, no, el átomo tiene niveles, que esos niveles están cuantizados de energía, o sea, tiene energía 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Piensen que cuantizado es como un concepto como que tienen un número entero. Por ejemplo, los electrones están cuantizados porque yo no puedo tener medio electrón, no puedo tener 2/3 de electrón, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando se habla de la cuantización de los fotones, por ejemplo, hace relación a eso, que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 fotones, no que voy a tener infinitos eh, fotones como 3,4, 5, 6, 9 fotones. ¿Ya? Eso es lo importante de la mecánica cuántica, que se estableció que existen números enteros, por así decirlo, que pueden explicar sus fenómenos. 1, 2, 3, 4, como le decía. Aunque después igual nos vamos a encontrar con números medio raros, pero eso es para más adelante. La cosa es que nosotros debiésemos ver que aquí Born lo que explica es el número cuántico principal. El número cuántico principal es estas regiones de los niveles donde se encuentran los electrones. ¿Ya? Clásica que nosotros vemos, donde el nivel 1 es el estado fundamental, es el más estable y el más cercano al núcleo, mientras que a medida que nos vamos alejando al núcleo también se hace más inestable. Y son estados excitados del electrón. Si yo tengo un electrón que está en el nivel 3, por ejemplo, está acá, y este electrón quiere pasar al nivel 1, por ejemplo, hagamos un salto grande, para pasar de ese nivel tiene que liberar energía. ¿Por qué? Porque el nivel 3 tiene una energía asociada. Esa energía está cuantizada a través del electrón. Por lo tanto, si quiere pasar al nivel 1, tiene que perder energía. ¿Y esa energía en qué lo va a perder? En forma de fotón. O sea, de la manera E igual a H tantito. Por lo tanto, de esta manera, acuérdense que la frecuencia tenía que ver con la longitud de onda por lambda, y lambda es la longitud de onda. La longitud de onda está asociada a la emisión o al espectro de emisión que nosotros habíamos visto. Entonces esto nos va a dar un color X. Entonces lo que hizo Born fue intentar relacionar y explicar el espectro del hidrógeno, por qué el espectro del hidrógeno da las bandas acá, 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 o por qué da 4 bandas específicas. Y es principalmente por esto, porque si uno, bueno, esto es cuando el electrón emite energía, pero cuando absorbe es un caso similar, pero al revés. O sea, yo voy a tener un electrón acá y yo quiero que este electrón salte al último nivel. En vez de liberar, yo le voy a tener que aplicar un fotón de energía. Un fotón. De esta manera el electrón va a quedar acá arriba, va a quedar en un estado excitado y después cuando yo le saque esa fuente de fotones, el electrón va a tener que volver a su estado fundamental, porque es el estado fundamental es el más estable, y cuando vuelva a eso va a liberar una cantidad de energía de E igual a H por... no me acuerdo cómo era ese nombre del UV, pero es una letra, no es UV, pero es similar. Y que más encima va a tener relación con el fotón que fue emitido, claramente, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo le aplico una energía A, la energía que me tiene que devolver tiene que ser similar o la misma. Entonces, así como se podía relacionar. Entonces, lo que hace Born es explicar un poco eso. No. Borré mi átomo. Aquí para entender lo que son los niveles cuánticos, el número cuántico, se da a entender la relación de una escalera. Y es bastante interesante porque yo nunca lo había pensado así. Que es de una escalera. Por ejemplo, si yo tengo una escalerita así, de distintos peldaños, y aquí tengo una pelotita, que es mi pelotita del electrón. Si yo quiero que esa pelotita vaya para este nivel 1, ¿qué le tengo que hacer? Tengo que aplicarle energía, tengo que de alguna manera
o yo tomar esta pelota y subirla, que eso es aplicar energía, o yo con algo empujarla, etc. Por lo tanto, yo estoy aplicando energía. Y si quiero que de aquí suba acá, lo mismo, energía, energía. Que eso es relación a lo que yo le había dicho acá. Si yo quiero que este pase a un estado excitado arriba de N1 a N3, tengo que aplicarle un fotón acá. Pero ahora, si mi electrón está acá arriba, en un nivel excitado, y va cayendo mi electrón, o mi pelotita, fíjense que mi pelotita, por ejemplo, no puede quedar aquí. No va a quedar como en la punta o en el punto medio del peldaño de la escalera, sino que va a quedar aquí y va a caer. Y no solo va a caer, sino que pum, va a empezar a caer, va a caer, va a caer y va a llegar al estado mínimo de energía o al estado tipo si aquí está ocupado y aquí no puede llegar nada, aquí no puede llegar nada, va a llegar a este. Va a llegar al nivel mínimo de energía donde pueda estar. Y en ese proceso va a liberar fotones de energía. Es sumamente bueno la explicación analógica de una escalera y que si yo quiero, la emisión de un electrón, si yo quiero meter la energía en un electrón, este va a subir de nivel, pero si va bajando de nivel, no puede quedar en punto intermedio, no puede quedar en un n igual a 2 tercios. Va a quedar o en el peldaño, este es 1, 2, 3, 4, va a quedar en el peldaño 3, en el 2 o en el 1, pero no va a quedar en un peldaño 2,3 o no va a quedar en mitad de peldaño 1 y mitad de peldaño 4, por ejemplo. O el electrón está en 4, o el electrón está en 3, o el electrón está en 2 o en 1. No está en ninguna otra parte. Bueno, esa es una de las cosas importantes, lo que les digo acerca de los niveles de... ¿cómo se llama? El número cuántico principal, que son los estados de energía que están cuantizados. Ahora vamos a ver la naturaleza dual del electrón. La naturaleza dual del electrón, lo que se nos habla un poco es acerca de los trabajos que se hizo Bohr, acerca de que el electrón está en una energía cuantizada, etcétera, etcétera, etcétera. Otro científico que se llama Louis de Broglie, que también es un científico muy importante, empezó a explicar la naturaleza del electrón como si fuera una onda. Entonces ahora el electrón se comportaba como materia y se comportaba como una onda. Y ahí hay unos estudios bien interesantes de cómo el electrón se comportaba como una onda. Que como les digo, realmente no nos interesa para lo que nos interesa este libro. Ya para otros libros quizás nos interesa perfeccionar más. Pero hay que entender que el electrón tenía una naturaleza dual. Se podía comportar como una onda. ¿Ya? Gracias a esto surge lo que se conoce modernamente como la mecánica cuántica. Para esto hubo un gran problema que era, bueno, si yo sé que el electrón está cuantizado y más encima sé que se comporta como una onda, entonces ¿cómo yo puedo descubrir dónde está o dónde se encuentra el electrón con precisión en el espacio si es una onda? Por lo tanto, se convirtió en una tarea totalmente imposible. Y aquí sale el famoso principio de incertidumbre del científico Werner Karl Heisenberg, que también es un científico sumamente importante, ya que él formula la teoría que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual dice que es imposible conocer con certeza el momento P, definido como la masa por la velocidad, y la posición de una partícula simultáneamente. Y esto es sumamente importante para entender un poco lo que es el desarrollo de los orbitales moleculares y de los enlaces químicos. Yo no voy a poder saber con certeza dónde está el electrón, y si yo sé dónde está, voy a perder su velocidad. Entonces, adquiero información de un sistema, pero pierdo de otro sistema, y así viceversa. O sea, yo sé la velocidad, pero no voy a saber dónde está, y así voy a estar todo el rato. Principio de incertidumbre. Esto es pura matemática, por favor. No crean que es como una expresión leída lo que dijo Heisenberg, sino que esto se derivó en base a los trabajos de Bohr, a los trabajos de Broglie, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se llevó a una matemática que la matemática establecía que, por lo tanto, según esta ecuación, o este principio de incertidumbre, lo que habíamos dicho de Bohr, que nosotros vamos a tener el electrón en no sé cuánto, en el nivel 1, esto es falso. Yo no puedo saber si el electrón está acá.
o está acá. Y si yo sé, no sé a qué velocidad esto está, entonces si yo sé dónde está, lo pierdo inmediatamente. Por lo tanto, esto era medio fake. Por lo tanto, aquí sale otro científico llamado Erwin Schrödinger para los cuates, en el cual él definía una ecuación de onda. Habíamos dicho que de Broglie había definido la dualidad del electrón, que se comportaba como onda o como partícula, y en base a la principio de incertidumbre de Heisenberg, que no podíamos determinar tanto su posición o su velocidad. Por lo tanto, Erwin Schrödinger, con pura matemática, pura y dura, que no la vamos a ver ahora, y yo la verdad tampoco me la sé, me sé como lo justo, que tiene que ver con matrices, operaciones matriciales, llega a la famosa ecuación de onda, ya la probabilidad de encontrar un electrón. Entonces ya no hablamos desde lo que es la cuántica de dónde está un electrón, sino dónde está la probabilidad de encontrar un electrón. Y gracias a la ecuación de onda, que ustedes la pueden encontrar como los famosos phi o phi cuadrado, pero después nosotros hablamos de una densidad electrónica. Y gracias al concepto de Schrödinger y el concepto de densidad electrónica, y gracias a la ecuación de onda, que es una matemática para explicar en qué región del espacio se encuentra un electrón, nosotros podemos hablar de un orbital atómico. Que los orbitales atómicos se consideran en función de la ecuación de onda. Nosotros sabemos que ya hemos hablado, o no sé si hemos hablado la verdad, pero yo estoy seguro que ustedes conocen el orbital S, los orbitales P, que nosotros tenemos 3 orbitales P, en cada uno un PX, un PI y el PZ que va hacia nosotros, ponte tú. PX, PI, PZ, que estos son probabilidades de encontrar el electrón. Por eso después nosotros ya cuando avanzamos un poco más en la química, nosotros no hablamos de un punto en concreto del electrón, sino que nosotros decimos, bueno, en este orbital, ¿qué es la probabilidad de que el electrón se encuentre en ese espacio? ¿Sí? Gracias a Schrödinger, nosotros podemos hablar después de los orbitales atómicos, que son lo que explican lo que es la química moderna y el enlace en general. Y hasta acá lo dejamos. Eso es como una breve introducción de lo que vamos como ver más adelante, que vamos a profundizar más adelante. Y que el capítulo 7,6 es ya un capítulo de química. Ya aquí hay información química que nos interesa de relleno. Así que espero que les haya gustado el video. Un poco rapidito, pero intentando condensar 6 capítulos, literal. Así que próximo capítulo vamos a empezar de lleno en química y ahí nos vamos a detener un poquito más en detalle. En detalle, en detalle, en detalle. Y lo mismo, tampoco tanto detalle porque como les digo, esto es como una versión muy resumida para explicar, por ejemplo, qué es el spin, que después vamos a ver que es el número cuántico magnético. Vamos a tener muchas más complicaciones o el número cuántico de spin del electrón. Así que eso, espero que estén muy bien. Chao, chao.